Hoy vamos a continuar el tema del calendario de Qumran. En este capítulo 9 veremos el tema, el verdadero Shabbat y la confirmación del calendario de Qumran. Este capítulo es clave y aquellos que no lo vean se estarán perdiendo de una valiosa información del tiempo del Creador. Hoy veremos cuándo comienza el año. Muchos todavía no lo tienen en claro, pero hoy lo van a entender, no se preocupen. ¿Cuál fue primero, la semana o el mes? Ahí está la clave. También veremos cómo es la semana, ¿es fijo o puede rotar? Y para ello analizaremos el maná y los panes de la proposición. Ahí está la respuesta. Luego veremos cuándo comienza el día, comienza al amanecer o al atardecer. Y finalmente veremos en qué día romano cae el verdadero Shabbat del Creador. Todos esos detalles lo veremos en este capítulo. Así que no se lo pierdan, vean la enseñanza de principio a fin. Antes de meternos a fondo en el tema, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén al día con nuestras actualizaciones. Ahora sí, veamos cuándo comienza el año del Creador. Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que formularnos la pregunta, ¿cuál fue primero, la semana o el mes? Si alguien lo sabe, probablemente ya conoce bien cuándo comienza el año. En anteriores capítulos del calendario ya vimos cuándo comienza el año, pero para que no haya duda, leamos Bereshit y ustedes mismos se darán cuenta. Bereshit 1:14, ahí nos dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Fíjense ahí, para años. Si el texto dice haya lumbreras y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, entonces, ¿cuándo comienza el año? Ahí está clarísimo. El año comienza el día que fueron creadas las lumbreras. ¿Y qué día fueron creadas las lumbreras? El cuarto día de la creación. Esa es la señal para comenzar el año. Yahweh mismo lo fijó desde la creación. Ahora les pregunto, ¿cuál fue primero, la semana o el mes? Fue la semana. Recuerden que la semana comenzó a correr desde el primer día de la creación. Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así llegamos al cuarto día de la semana, donde fueron creados recién las lumbreras para servir de señales para el comienzo del primer mes y por ende para marcar el inicio del año. Por tanto, ¿cuándo comienza el año? Comienza el cuarto día de la semana. Por eso Yahweh creó las lumbreras en ese día, para que sirvieran de señal para el inicio del año. El Creador conoce perfectamente cómo funciona su tiempo. Y de hecho, Yahweh habló a Moshe en Egipto un cuarto día de la semana y le dijo: este día será el principio del año. Ustedes comenzarán su año este día, refiriéndose al cuarto día de la semana. Leamos Shemot 12, del 1 al 2. Ahí nos dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. El texto no menciona explícitamente el cuarto día de la semana, pero es obvio que la expresión el primero de los meses del año se está refiriendo al Rosh Hashanah o primer día del año, porque si no fuera así, ¿cómo Moshe sabría qué día tomar el cordero del Pesaj? Porque recuerden que Yahweh le dijo a Moshe: el día 10 de este mes primero, tómese cada uno un cordero por familia para celebrar el Pesaj.
Ahora pregunto, si Moshe no sabría cuándo es el primer día del mes, entonces ¿cómo sabría qué día cae el día 10 del primer mes? Sería algo ilógico. Por tanto, decimos que Yahweh restauró su tiempo en Egipto, indicándole a Moshe el comienzo del año. ¿Y cuándo comienza el año? Comienza el cuarto día de la semana. Por tanto, todo calendario que no inicie el cuarto día de la semana, su año, no es el calendario del Creador. ¿Por qué? Porque Yahweh no podría contradecirse él mismo, ya que él mismo fijó la señal para el comienzo de los años, y esa señal apunta al cuarto día de la semana. En consecuencia, ¿qué podemos decir de este otro calendario que inicia incluso antes del primer día de la creación? Aquí fíjense, el Rosh Hodesh está antes del día de la creación, del primer día, que sería en este caso, en este calendario, el día 2. Este formato calendárico podría ser el formato que Yahweh dio. No podría ser. ¿Saben por qué? Porque primero este calendario tiene 8 días. Fíjense la semana cuánto tiene. Desde aquí hasta aquí hay 8 días. Luego la segunda semana tiene 7 días, la tercera tiene 7 días y finalmente la cuarta semana tiene 7 días. Luego llega el día 30 y se termina el mes. Y para el siguiente mes, nuevamente la primera semana vuelve a tener 8 días, luego 7, luego 7, luego 7 y finalmente llega al día 30 y en el tercer mes vuelve a reiniciarse de la misma manera, 8 días, 7. ¿Podría ser esto el calendario del Creador? Definitivamente que no. La semana del Creador no puede tener 8 días, eso es imposible. La semana es fija y siempre va a tener 7 días cada semana. Más adelante lo vamos a explicar con el maná. Por ahora sigamos viendo el principio del año. Este formato de calendario que se ve en pantalla no podría ser el formato del Creador. ¿Por qué? Porque en este formato el mes está antes que la semana, cosa que no es así. Primero fue la semana, luego el mes. El mes recién apareció con las lumbreras el cuarto día de la semana. Por tanto, se deduce que este formato que se ve en pantalla no puede ser el formato del calendario del Creador, porque este formato inicia su año incluso antes del primer día de la creación y además posee 8 días a la semana al comenzar su mes, algo que es totalmente inadmisible. Ahora veamos, David confirma el inicio del año. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que David confirma el comienzo del año? Muy simple, David el amado comió del lejem, del pan de la proposición, el primer Shabbat semanal del año, y ese hecho nos confirmará que el calendario del Creador comienza el cuarto día de la semana. Leamos primero la historia de David y Jonatán para entrar en contexto. Primera de Samuel 25, ahí nos dice: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será principio de mes. Aquí se está refiriéndose al Rosh Hashanah. Y yo acostumbro sentarme con el rey Shaul a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. David estaba huyendo de Shaul porque Shaul quería matarlo. Y en una de esas huidas, David se encuentra con Jonatán y le dice: mañana será principio de mes. ¿A qué principio de mes se estaba refiriendo David? Claramente lo dijimos, se estaba refiriendo al Rosh Hashanah o cabeza del año. Y en un momento lo vamos a leer. Ahora, fijaros que David le dice a Jonatán: déjame que me esconda de tu padre hasta el tercer día. ¿Tercer día de qué? Tercer día del mes. El primer día sería el inicio del año. Luego vendría el segundo día y luego vendría el tercer día del año.
Fíjense que el tercer día está cayendo un sexto día de la semana. Eso es clave. En un momento se darán cuenta por qué. Ahora sigamos leyendo el relato de David y Jonatán en el siguiente verso de este mismo capítulo 20. Vamos a leer el siguiente verso, el verso 6. Ahí nos dice: si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su familia, la familia de David, celebran allá el sacrificio anual. Si David está hablando de un sacrificio anual, entonces, ¿a qué principio de mes se estaba refiriendo David cuando dijo, mañana será principio de mes? Claramente se estaba refiriendo al primero del primer mes, o Rosh Hashanah. Ahora, fijaros que toda esta plática entre David y Jonatán está ocurriendo un día antes del principio del año. Luego, al día siguiente, en Rosh Hashanah, David se esconde en el campo y Shaul no lo nota. Shaul piensa que David no pudo venir a comer porque está impuro. Y David pasa desapercibido ese primer día del año. Luego, al día siguiente, el segundo día del mes, Shaul se percata de la ausencia de David y descubre que Jonatán está encubriendo a David. Y a causa de eso, Shaul afrenta a su hijo Jonatán, el cual se levanta airado de la mesa y decide comunicar a David lo sucedido. Y esa comunicación ocurre al día siguiente, es decir, el tercer día del mes. Ahí está la clave, el tercer día. Pero primero leamos el contexto de lo sucedido. Sigamos leyendo, 1 de Samuel 20, versos del 34 al 35, luego del 41 al 42. Ahí nos dice: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió lejem el segundo día del principio de mes, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre Shaul le había afrentado, le había insultado. Al otro día, es decir, el tercer día del principio de mes, de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. David y Jonatán lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, vete en Shalem, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahweh, diciendo: Yahweh esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él, David, se levantó y se fue al tercer día. Fíjense eso. Y Jonatán entró en la ciudad. El tercer día del mes, Jonatán sale al campo donde estaba escondido David y le dice: sabes, amigo, mi padre quiere matarte definitivamente. Vete en paz y no vuelvas. Y David y Jonatán lloraron juntos ese tercer día del año. Y luego David huye definitivamente de la presencia de Shaul ese día, ese tercer día. Ahora, esta conversación entre David y Jonatán tuvo lugar en Gibá de Benjamín. Y en este lugar estaba el campamento de Shaul. Gibá de Benjamín estaba a unos 5 kilómetros de distancia de Nob. Pero, ¿qué tiene que ver la distancia entre Gibá y Nob? Tiene mucho que ver, y ahora se darán cuenta por qué. Pues resulta que David, después de hablar con Jonatán por última vez ese tercer día, David huye de Gibá, se va a Nob. Nob estaba ubicado en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, y en Nob estaba la tienda de reunión donde estaban ministrando los Coanín de Yahweh.
La distancia que hay entre Gibá y Nob es aproximadamente 5 kilómetros. Y esa distancia recorrió David desde ese tercer día del primer mes hasta el cuarto día de ese mismo primer mes. Y precisamente ese cuarto día del primer mes, David se presentó ante el Cohen Ahimelech para pedirle sustento de pan de Lehem. Y el Cohen le dio panes de la proposición que habían sido cambiados ese primer Shabbat semanal del año. Recuerden que los panes de la proposición se cambian cada Shabbat semanal. Leámoslo aquí en Primera de Crónicas 9:32. Ahí nos dice: y algunos de los hijos de Coat, de los hijos de Levit y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo, es decir, cada Shabbat semanal. Los panes de la proposición se renuevan cada Shabbat semanal, es decir, cada séptimo día de la semana. Por eso la semana no puede tener 8 días o 9 días, sino solamente 7 días. Y la semana es ininterrumpida, es decir, es fijo y constante. No puede rotar, porque si rota se rompe el ciclo semanal. Y entonces, ¿cómo se cambiará los panes de la proposición si el cambio se hace cada séptimo día de la semana? Eso demuestra una vez más que el Shabbat es constante y siempre caerá en un día fijo, todos los meses y todos los años, lo cual indica que la semana es independiente del mes y del año. La semana es la unidad básica del calendario del Creador. Por eso es constante y cíclico. En consecuencia, por ningún motivo la semana puede interrumpirse, ya que la semana es el eje en donde gira el calendario del Creador. Y si el eje se detiene o interrumpe, entonces todo se arruina. Ahora, teniendo en cuenta que los panes de la proposición se renuevan cada Shabbat semanal, entonces leamos lo que pasó con David cuando llegó a Nob, donde estaba el Cohen. Leamos aquí Primera de Samuel 21 del 1 al 6, según la versión israelita Nazarena. Ahí nos dice: David fue donde el Cohen Ahimelech en Nob. Ahimelech salió alarmado al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David le contestó al Cohen Ahimelech: el rey me ha ordenado ir en una misión y me dijo: nadie debe saber nada sobre la misión en la que te envío y para la que te he dado órdenes. Así que he dirigido mis jóvenes a tal y a tal lugar. Ahora pues, le dice David al Cohen Ahimelech: ¿qué tienes a la mano? Algunas hogazas de pan de Lehem, dámelas, o lo que haya. El Cohen le contestó a David: no tengo pan o Lehem ordinario a la mano, solo hay Lehem consagrado, los panes de la proposición, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. En respuesta al Cohen, David le dijo: te aseguro que las mujeres se han mantenido lejos de nosotros, como siempre. Siempre que yo iba en una misión, aun si el viaje era común, los vasos de los jóvenes estaban consagrados. ¿Con cuánta más razón se le puede poner alimento consagrado en sus vasos hoy? De manera que el Cohen Ahimelech le dio el Lehem consagrado, los panes de la proposición, porque no había ninguno allí excepto el pan de la presentación, que había sido quitado. Ahí está la clave: había sido quitado los panes de la proposición de la presencia de Yahweh para ser reemplazado por Lehem caliente. Tan pronto se quitó. Ahora preguntamos, ¿qué día pasó este acontecimiento clave en el que David recibió panes de la proposición? Es evidente que ocurrió un Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el Cohen Ahimelech quitó panes de la presencia de Yahweh. ¿Y qué día está permitido quitar los panes de la proposición para cambiarlos por nuevos panes? Solo en Shabbat semanal está permitido cambiar. Por tanto, se deduce fácilmente que David comió el pan o el Lehem de la proposición un Shabbat semanal. ¿Y qué Shabbat semanal fue?
fue el primer Shabbat semanal del año, el cual cayó el día 4 del primer mes. Y esto encaja perfectamente con el relato de David y Jonatán. Recordemos que David habló por última vez con Jonatán el tercer día del mes, y ese día fue un sexto día de la semana. Luego David se despidió de su amigo Jonatán y vino a Nob, el cual se encuentra a 5 kilómetros de Gibá, y Gibá es el lugar de la despedida de David y Jonatán. Los 5 kilómetros que separan a Nob y Gibá, David los recorrió en un día. El tercer día del primer mes se despidió de su amigo y llegó exactamente a Nob, el cuarto día del primer mes, en Shabbat semanal. Lo cual demuestra una vez más que el principio del año es el día cuarto de la semana, en Yom Revi, ahí comienza el año. Y por consiguiente, el calendario de Qumran es el auténtico calendario del Creador, ya que cuadra perfectamente con el relato de David y Jonatán. Ahora, no va a pasar lo mismo si tratamos de encajar el relato de David con este otro calendario. Ustedes mismos dense cuenta. Supongamos que este formato es el formato del Creador, el que se ve en pantalla. Ahora pongamos los eventos que sucedieron. Primero David le dice a Jonatán: mañana será principio de mes, es decir, mañana será el comienzo del año. Ese suceso sucede un día antes del comienzo del año. En este caso, según este calendario, sucedió antes del día 1. Luego ubiquemos el día de la despedida de David y Jonatán, el cual ocurrió, como ya vimos, el tercer día del principio de mes. Y según este calendario estaría ocurriendo el segundo día de la semana, en Yom Sheni. Luego de despedirse David de su amigo el día 3, partió David de Gibá rumbo a Nob y llegó el Shabbat semanal 8 del primer mes, según este calendario. Esto podría ser cierto. ¿Cómo es que David se demoró tanto si la distancia de Gibá a Nob es solo de 5 kilómetros aproximadamente? ¿Sería esto posible que David recorrió 1 kilómetro en cada día? Porque fíjense que hay 5 días entre el Shabbat semanal 8 y el Yom 3 o el día 3 del primer mes. Hay 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será acaso que David se fue gateando de Gibá a Nob y por eso tardó 5 días en llegar a Nob? Eso es inadmisible. La distancia de 5 kilómetros que separa Gibá de Nob, cualquier persona, incluso a pie, puede recorrerlo en un tiempo máximo de un día. Por tanto, este formato de calendario no se ajusta al relato escritural de David. Y en consecuencia, este formato que se ve en pantalla no puede ser el formato calendárico del Creador. No así el calendario de Qumran, que tiene la supremacía en todo. Ahora sí, ya saben cuándo David comió el pan de la proposición. Comió el primer Shabbat semanal del año, el cual cae el día 4 del primer mes. Ahora veamos en qué día de la semana ascendió el Mashiach al cielo. Precisamente el calendario de Qumran lo revela. Pero primero leamos el siguiente texto, el cual nos dará la pista para poder determinar en qué día de la semana fue la ascensión del Mashiach. Hechos 1:3, ahí nos dice: a quienes también después de haber padecido, aquí está hablando del Mashiach, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El Mashiach Yahshua se apareció durante 40 días después de haber resucitado y hablándoles acerca del reino de Elohim.
El Mashiach, como dijimos, después de resucitar, se apareció a sus talmidín durante 40 días. Y luego, el día número 40, después de haber resucitado, asciende al cielo a la vista de sus talmidín o discípulos. Ahora, la clave está en contar los 40 días que el Mashiach se apareció a sus talmidín o discípulos. Entonces, contemos esos 40 días y sabremos qué día de la semana ascendió Yahshua al cielo. Antes de hacer el conteo de los 40 días, primero ubiquémonos en el día 14 del primer mes. Aquí lo tenemos, Pesaj. Este día se sacrifica el cordero de Pesaj y precisamente ese día fue sacrificado nuestro Mashiach, el cual es nuestro Pesaj. Ahora, ¿a qué hora murió Yahshua? Murió a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. Y en ese mismo momento el Nefesh o alma del Mashiach descendió al Sheol y estuvo 3 días y 3 noches completas en el corazón de la tierra. Así Yahshua cumplió la señal de Jonás y resucitó el día 17 del primer mes. ¿Y a qué hora resucitó? Resucitó a las 3 de la tarde porque cumplió 72 horas completas. Murió a las 3 de la tarde el 14 y resucitó el 17 del primer mes justo a las 3 de la tarde. Ahí se cumplen las 72 horas. Y fíjense que ese día 17 está cayendo un día sexto de la semana, Yom Shishi, un día sexto, el día 17. ¿Y qué sucedió un día sexto? Adán despertó a la vida y Yahshua, el segundo Adán, tenía que despertar un día sexto de la semana. Y efectivamente el Mashiach despertó del Sheol el día 17 del primer mes a las 3 de la tarde. Justo unas horas antes del Shabbat semanal, es decir, en el día sexto de la semana. Los detalles de la muerte y resurrección del Mashiach lo explicamos en el 5º capítulo del calendario, titulado Cronología de la muerte y resurrección del Mashiach. Véase ese tema, ahí explicamos la señal de Jonás y la resurrección de Yahshua, que como dijimos ocurrió el día 17 del primer mes, un día sexto. Teniendo eso en claro, ahora hagamos el conteo de los 40 días que el Mashiach se apareció a sus talmidín después de su resurrección. Vean, el Mashiach resucitó el 17 a las 3 p.m., unas 3 horas antes de iniciar el día 18. Por tanto, el primer día que el Mashiach empezó a hacer sus apariciones fue el día 18, un Shabbat semanal. Aquí lo tenemos. Y de hecho, Miriam y las otras mujeres fueron a ver el sepulcro ese día 18 en la tarde, casi finalizando el día de Shabbat semanal. Y ese día 18 el Mashiach se apareció a las mujeres. Y eso lo sustentaremos en el próximo capítulo. Ahí lo veremos en detalle. Ahora sí, hagamos el conteo de los 40 días que el Mashiach se apareció a sus discípulos. El primer día que se apareció el Mashiach después de haber resucitado aquí en el día 17. El primer día de la aparición del Mashiach fue el 18 en Shabbat semanal. Luego el segundo día sería el 19 y así sucesivamente vamos a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y seguimos contando. 14, pasamos aquí al segundo mes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Este fue el último día que el Mashiach se apareció a sus talmidín. Entonces, claramente podemos ver que este día número 40 de aparición está cayendo aquí en Yom Revi, el cuarto día de la semana. Entonces, ¿qué día ascendió el Mashiach al cielo? Ahí lo tienen, el cuarto día de la semana.
¿Y cuándo nació el Mashiach? Nació el 15 del séptimo mes, el primer día de la fiesta de Sukkot. ¿Y qué día de la semana cae el 15 del séptimo mes? Ahí lo tienen en pantalla. El 15 del séptimo mes cae un cuarto día de la semana, pero según el calendario de Qumran. Ahora les pregunto, ¿por qué el Mashiach nació y se fue al cielo un cuarto día de la semana? Porque Yahshua es el sol de justicia de Malaquías, la lumbrera mayor que nos alumbra a todos. ¿Y cuándo nació el sol físico? Nació el cuarto día de la semana, y Yahshua, el sol de justicia, no podía nacer otro día que no fuera el cuarto día de la semana. ¿Y por qué el número 4 está fuertemente asociado al Mashiach? Porque el 4 es el valor numérico de la letra Dalet, el cual tiene un pictograma de una puerta. ¿Y quién dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí hallará pastos. ¿Quién dijo eso? Fue nuestro Mashiach. Él es la Dalet o la puerta que nos conduce al Padre. Por esa razón el cuarto día de la semana es un tanto especial, porque entender ese día nos abre las puertas al conocimiento de Yahweh. Ahora la pregunta, ¿qué día de la semana regresará el Mashiach por segunda vez? Sabemos que lo hará el primero del séptimo mes, y ese día es Yom Teruah o día de la aclamación. ¿Y qué día de la semana cae Yom Teruah? Ahí lo tienen en pantalla. Cae también el cuarto día de la semana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué casi todo evento clave ocurre un cuarto día de la semana? Muy simple, porque Yahweh creó las señales de su tiempo, un cuarto día de la semana. Dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales. ¿Para qué? Para sus tiempos designados. Y uno de los tiempos designados es precisamente Sukkot y Yom Teruah. Sukkot marca la señal del nacimiento del Mashiach y Yom Teruah marca la señal para la segunda venida del Mashiach. Y ambos eventos están sellados en un cuarto día de la semana, el cuarto día de la creación. Ahí está la señal o evidencia que Yahweh nos dejó para corroborar su tiempo torático. Y de hecho, la palabra señal que aparece en Bereshit 1:14 viene del hebreo ot, que significa evidencia, señal, lo cual indica que Yahweh nos está dando la señal o evidencia por medio de las lumbreras de que su Hijo, la lumbrera perfecta, nacería el cuarto día de la semana. Ahí está la señal que nos indica desde la propia creación en qué día de la semana nacería Immanuel. ¿Y quién es Immanuel? Es nuestro Mashiach Yahshua. Yeshaya 7:14, ahí nos dice, por tanto, el Adón mismo os dará una señal, en hebreo ot, y la palabra aquí, señal, es la misma que aparece en Bereshit 1:14, ot, y aquí también aparece ot. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. El Mashiach fue concebido en el vientre de Miriam un cuarto día de la semana y luego después de 9 meses Yahshua nació el cuarto día de la semana en Sukkot, justo el primer día de la fiesta. Ese día el Mashiach se manifestó como Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros. Vean cómo el cuarto día de la semana no solo anuncia la primera venida de Yahshua, sino también su ascensión al cielo y finalmente su segunda venida. ¿Quién lo fijó desde la creación para que fuera así? Fue Yahweh Elohim. Yeshaya 46:10, ahí nos dice nuestro Creador. Yo Yahweh que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Solo un Elohim todopoderoso y omnisciente pudo fijar y anunciar el porvenir desde el principio. Solo Yahweh, con su infinita sabiduría, pudo haber fijado el comienzo del año, el cuarto día de la semana. ¿Y por qué el cuarto día de la semana marca el inicio del año? Porque el cuarto día de la creación es la puerta o Dalet del tiempo torático celestial. Y Yahshua HaMashiach, por ser la puerta o Dalet, no pudo haber nacido en mejor fecha que en el cuarto milenio. ¿En qué año? Eso lo veremos en un próximo capítulo. Todo indica que el número 4 es la llave para comprender los misterios del reino de los cielos. Por eso Yahshua dijo: yo soy la puerta o la Dalet, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Yo soy la raíz y el linaje de David, que nació el cuarto día de la semana, porque yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, dice Yahshua. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos, ¿la semana es fija o puede rotar? Para saberlo, analicemos cómo se daba el maná y también cómo eran los cambios de los panes de la proposición. Si llegamos a comprender esos dos mecanismos, entonces la verdad va a resplandecer como una antorcha en lugar oscuro. Primero veamos qué es una semana. Leamos primero Devarim 16:9 para ver las definiciones. Ahí nos dice 7 semanas. La palabra 7 en hebreo Sheva. Semanas en hebreo Shavuot. Semana en singular Shabua. Contarás 7 semanas, contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Una semana es una unidad de tiempo básico, cuya definición se encuentra en la raíz hebrea Shabua, que significa semana. El plural de Shabua, como dijimos, es Shavuot, que significa semanas. Ahora, Shabua viene de la raíz primaria Sheva, que significa 7. Por tanto, decimos que una semana es un periodo de tiempo que equivale exactamente a 7 días, no 8 ni 9. Esto significa que la semana del Creador es fija o constante, es decir, la semana siempre va a tener 7 días y se repetirá cíclicamente sin interrupción. Y ahora lo vamos a comprobar con el maná. Leamos primero cuál era la instrucción del maná para entrar en contexto. Shemot 16:4, ahí nos dice: y Yahweh dijo a Moshe: he aquí que yo os haré llover lejem del cielo, el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anda en mi Torah o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de porción de maná, de lo que suelen recoger cada día. Aquí está la clave para entender que la semana es fija o constante. Fijaros que la instrucción de recoger el maná está dado en un patrón cíclico constante. Vean, se recoge maná diariamente por 6 días. Luego, cuando se llega al sexto día, se recoge doble porción de maná. Una porción es para el sexto día y la segunda porción es para el Shabbat semanal, que cae el séptimo día de la semana. Este patrón de recogida del maná es fijo. En otras palabras, se recoge 6 días y el séptimo día se descansa. Luego se vuelve a recoger 6 días y el séptimo se descansa. Y así sucesivamente el patrón se repite indefinidamente en ciclos de 7. Lo cual demuestra que la semana es fija y se repite en ciclos de 7 días, ya que si no fuera así, entonces el patrón del maná se rompería totalmente y habría un desorden total y el pueblo no sabría cuándo es el Shabbat semanal.
ya que el Shabbat semanal está resguardado por el ciclo del maná. El Creador es sabio, por eso dio el maná al pueblo por 6 días, para que el séptimo día todos descansaran, porque ese día es Shabbat para Yahweh. Ese día séptimo ha sido consagrado desde la propia creación. Yahweh hizo toda su obra en 6 días y el séptimo día descansó de todo lo que había hecho. Por tanto, Elohim bendijo el día séptimo y lo consagró. Eso le da un toque un tanto especial al Shabbat semanal, porque ese día es el único día que se menciona dentro de los 10 mandatos. En otras palabras, el Shabbat semanal está doblemente resguardado. Primero, por el ciclo del maná, y segundo, porque está mencionado en el 4º mandato, que dice: acuérdate del día de Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Ahora, esto no significa que el Rosh Hodesh y las 7 Moedín anuales no tengan importancia. Claro que no, sí tienen importancia. Pero el Shabbat semanal tiene más prioridad porque es la base o eje que hace girar el calendario del Creador. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted le saca el eje a un motor? Simplemente el motor deja de girar. Lo mismo sucede con el calendario del Creador. Si sacamos el eje, que es la semana, entonces el calendario deja de funcionar. De ahí que Yahweh resguarde tanto el séptimo día de la semana. En consecuencia, podemos decir que la semana es fija y constante y siempre va a girar en torno a un eje séptuple, es decir, cada 7 días es Shabbat semanal, y eso es una regla inmutable que no se puede alterar por nada. Para que lo entiendan mejor, veamos una pequeña comparación entre 2 calendarios. Entonces, sin más que decir, vayamos a hacer las comparaciones. Bueno, ahora vamos a hacer las comparaciones entre 2 calendarios. Primero tenemos este calendario en el cual la semana aquí no es constante, rota. Si se fijan, aquí estamos en el primer mes, en la estación de la primavera. Aquí los Shabbat caen en lunes romano. Luego en el siguiente mes el Shabbat cambia, ya no cae en lunes sino en miércoles. Luego en el tercer mes el Shabbat ya cae en viernes romano. En este calendario el Shabbat está rotando. De lunes, el siguiente mes pasa a miércoles, el siguiente mes pasa a viernes y así sucesivamente va rotando. Ahora vamos a ver si realmente este calendario cuadra con el relato del maná. Aquí tenemos el otro calendario, el calendario de Qumran, el que nosotros observamos. Vamos a ver cuál de estos 2 calendarios se ajusta mejor al maná. Veamos primero este otro calendario. Vamos a leer qué sucedió en la época del maná. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a leer un poquito acá Shemot 16 para entrar en contexto. Nos vamos a ir aquí a este programa que yo tengo, es Word, donde tengo diferentes versiones de Biblias. Vamos a leer aquí la versión israelita nazarena en Shemot capítulo 16 verso 1. Ahí nos dice: emprendiendo viaje desde Elim, toda la comunidad Yasharelim llegó al desierto de Sim, que queda entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes. Fíjense ahí, el día 15 llegaron al desierto del Sin, después de su salida de la tierra de Misraín. En el desierto toda la comunidad Yasharelim se quejó contra Moshe y Aarón. Más adelante nos dice: los Yasharelim les dijeron: mejor hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos lejem hasta saciarnos. ¿Por qué ustedes nos han sacado a este desierto, al desierto de Sin, para matar de hambre a toda esta congregación? Yahweh le dijo a Moshe: yo haré llover sobre ustedes lejem,
pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos, a ver si seguirán o no mis instrucciones. Y aquí tenemos el maná, pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el doble de la cantidad que recojan cada día. El sexto día tenían que recoger doble porción de maná. Eso ya lo explicamos. Sigamos leyendo. Así que Moshe y Aarón dijeron a los Yasharelim: a la tarde sabrán ustedes que fue Yahweh quien los sacó de la tierra de Misrayim, y por la mañana contemplarán la presencia de Yahweh, porque él ha escuchado sus quejas contra Yahweh, porque ¿quiénes somos nosotros para que se quejen contra nosotros? Moshe continuó: como es Yahweh quien les dará carne para comer a la tarde y lejen por la mañana hasta la saciedad, porque Yahweh ha escuchado las quejas que profieren ustedes contra él. ¿Cuál es nuestra parte? Su queja no es contra nosotros, sino contra Yahweh. Hasta aquí vamos a leer. Ustedes ya pueden leerlo, el capítulo completo. Nosotros solamente queremos enfocarnos aquí el día 15 del segundo mes. Ese día el pueblo llegó al desierto de Sin. Vamos a ubicar ese hecho aquí en este otro calendario. Aquí estamos en el mes segundo, el 15 del segundo mes. Aquí el pueblo estaría llegando al desierto de Sin. Luego se quejaron, aparentemente este día se quejó el día 15, pero vamos a ver que se quejaron en realidad el día 16, pero con el formato del calendario de Qumran. Eso lo vamos a ver en un momento. Analicemos primero este otro calendario. Entonces aquí llegó el pueblo al desierto de Sin, y luego en este calendario el pueblo se quejó este mismo día, el día 15 del segundo mes, y Yahweh dijo que les daría carne al caer la tarde de este día 15. Al caer la tarde ya sería el día 16, entonces el primer día de maná sería el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21. Ahí serían los 6 días de maná, y el Shabbat que ellos estarían guardando con el maná sería el día 22 en este calendario. Pero ahora vamos a ver si realmente el maná se va a ajustar a este formato de calendario. Supongamos que este es el formato verdadero, el calendario del Creador. Entonces vamos a ver si el maná va a cumplir. Entonces ahí está la primera semana de maná. El pueblo recoge los 6 días, el séptimo día descansa. Luego en la siguiente semana el pueblo recoge ahí por 6 días el maná y el séptimo descansa. Y aquí en la tercera semana va a estar el problema. Llega aquí el Shabbat 29 y finaliza el día 30 del segundo mes. Ahí estaría finalizando el mes, y aquí va a estar el problema. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El maná no se va a dar este día 30 y el Rosh Hodesh del tercer mes, porque la semana aquí, según este calendario, se reinicia recién con el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí estarían los 6 días del maná. Pero ¿qué estaría pasando aquí? El día 30 y el Rosh Hodesh no habría maná. Ahí está el problema. Entonces con este formato calendárico el maná ya no se va a cumplir cíclicamente, sino que se va a interrumpir. Ahora, si seguimos contando ahí, entonces 6 días de maná en esta otra semana, el séptimo Shabbat. Luego 6 días de maná, el séptimo Shabbat. 6 días de maná, el séptimo Shabbat. Y nuevamente aquí está el problema, el día 30 del tercer mes. ¿Qué va a pasar aquí? Van a estar sin maná durante 3 días. El día 30, el día del Tekufá y el Rosh Hodesh. Podría ser esto posible. Y luego recién el maná nuevamente se reiniciaría. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esos serían los 6 días de maná. Y el séptimo es Shabbat. Ahí no habría maná. Si se dan cuenta, entonces con este formato de calendario el maná se rompe. O sea, no es cíclicamente. Por tanto, este calendario
no sería el calendario del Creador, ya que el maná no cuadraría para nada aquí. Este calendario lo que importa es el mes, no tanto la semana. Porque si se fijan aquí, la semana se interrumpe. Llega el Shabbat 29, luego el 30 y el Rosh Hodesh. Y luego recién vuelve a reiniciarse la semana. Cosa que es totalmente inadmisible, porque la semana es la unidad básica del calendario, es el eje del calendario. Si quitas la semana, todo se viene abajo. Por tanto, este calendario no es el calendario del Creador. Ahora pasemos al calendario de Qumran. Aquí vamos a ubicar los sucesos del maná. Nos vamos aquí al segundo mes. Nos vamos al 15 del segundo mes. En este día el pueblo llegó al desierto de Sim. Luego el día 16 ellos se quejaron. Y luego pasando el día 16 en la tarde, Yahweh les dio carne al caer la tarde. Y por la mañana del día 17 les dio el maná. Con este formato sí va a cuadrar el maná en ciclos de 7. Veamos, el primer día de maná sería el 17, el 18, el 19, 20, 21, 22. Ahí estarían los 6 días de maná. El séptimo día es Shabbat y todo el mundo descansaría. Aquí recogerían doble porción y aquí descansa. Luego la siguiente semana nuevamente recogen maná por 6 días y el séptimo descansan y ahí termina el mes segundo. Luego el siguiente mes aquí el calendario no se reinicia la semana, entonces continuamos. Ahí sería primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 6 días de recogida de maná y el séptimo Shabbat. Nuevamente 6 días de maná, Shabbat, 6 días de maná, Shabbat, 6 días de maná, Shabbat. Y nuevamente aquí 6 días de maná y Shabbat. Como ven aquí la semana siempre es continua, no se interrumpe. Aquí termina el día 91 el Tekufá y luego pasamos a la siguiente estación, el verano, en el mes cuarto. Ahí claramente inicia también el cuarto día de la semana. En cada estación siempre el primero de cada estación cae el cuarto día de la semana. Eso ya lo explicamos en el anterior tema. El Rosh Hodesh es un Shabbat. Véase ese tema y podrá comprenderlo mucho mejor. Entonces claramente vemos que en este calendario el Shabbat es continuo. Siempre va girando en torno a un eje séptuple. Cada séptimo día es Shabbat y aquí el maná cuadra perfectamente porque siempre se va a repetir el ciclo de 7. 6 días de maná, el séptimo Shabbat. 6 días de maná, el séptimo Shabbat en todos los meses y en todos los años. Por tanto, el calendario de Qumran es el calendario verdadero del Creador. No es este calendario, porque aquí el maná ya no se va a cumplir. Por más que usted trate de calzar el maná, aquí no le va a funcionar, porque va a haber días que no va a haber maná. ¿Qué va a pasar ahí? El pueblo se va a quedar sin comer, se va a morir de hambre, va a ayunar. ¿Qué va a hacer esos días el pueblo? Entonces aquí definitivamente el maná no va a cuadrar en este formato de calendario. Que por cierto, este calendario, sus Shabbat son rotativos, cosa que no sucede con el calendario de Qumran. Aquí el Shabbat es fijo, caen siempre el jueves romano, en todos los años, en todos los meses y en todas las estaciones. El Shabbat es fijo. Por tanto, ¿cuál es el calendario del Creador? Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Aquí simplemente estamos comparando ambos calendarios para ver cuál se ajusta mejor. Bueno, ahora sí, regresemos a las diapositivas. Ahora veamos los panes de la proposición y el Shabbat. Ya vimos que el maná únicamente va a cuadrar si la semana es continua e ininterrumpida.
Y precisamente ese mismo criterio se aplica a los panes de la proposición. ¿Y qué son los panes de la proposición? Son 12 tortas que se colocan en 2 hileras y cada hilera tiene 6 panes. Estos panes se cambian cada Shabbat semanal, es decir, cada séptimo día de la semana. Y por ese motivo la semana tiene que ser fija y constante, porque los panes se renuevan en ciclos de 7 días. ¿Y cuántas semanas tiene el año del Creador? Tiene 52 semanas completas. Multipliquen 52 por 7, eso nos da 364 días el año completo del Creador, lo cual indica que el Cohen Gadol cambiaba 52 veces el pan de la proposición en todo el año. ¿Y por qué el año del Creador tiene 52 semanas completas? Porque 52 es 2 veces 26 y 26 es el valor numérico del nombre del Creador Yahweh, Yod Hei, Waw Hei. Es decir, el tiempo del Creador está sellado con su nombre. El primer 26 corresponde a Yahweh el Padre y el segundo 26 corresponde a Yahweh el Hijo. Y ambos, Padre e Hijo, son los dos testigos del tiempo torático celestial. Vean cómo el calendario de Qumran armoniza en todo. Armoniza con el maná, armoniza con los panes de la proposición, armoniza con el día del nacimiento de Yahshua y su segunda venida, el cual ya vimos que ocurrirá un cuarto día de la semana. Y en fin, por todo ángulo de observación, el calendario de Qumran brilla con luz propia. Ahora, los panes de la proposición tienen un simbolismo especial. ¿Cuál es? Leamos primero Vayikra, Levítico 24 del 5 al 9. Ahí nos dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, los panes de la proposición. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Yahweh. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el lejem como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo, cada Shabbat semanal, lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh en nombre de los hijos de Yasharel como pacto perpetuo. ¿Quién lo ponía? El Cohen Gadol, en este caso Aarón. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar Kadosh, porque es cosa muy Kadosh para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. El primer simbolismo de los 12 panes de la proposición es que simbolizan a las 12 tribus de Yasharel, los cuales están continuamente en la presencia de Yahweh. Segundo simbolismo es que los panes de la proposición simbolizan la palabra de Yahweh, que tiene que renovarse cada Shabbat semanal. ¿Y quién las renueva? El Cohen Gadol, que ministra en la presencia de Elohim. ¿Y quiénes son los Kohanim en nuestros tiempos? Somos nosotros, los que ministramos la palabra de Yahweh. Nosotros tenemos la misión de renovar el lejem de la proposición cada Shabbat semanal. Y con ese lejem fresco tenemos que alimentar al pueblo del Creador, que cada vez está más hambriento y sediento de la palabra de Yahweh. Eso es lo bueno, porque Yahweh mismo lo dijo: he aquí envío por toda la tierra hambre y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Ahora veamos, ¿cuándo comienza el día? ¿Al amanecer o al atardecer? La mayoría de nosotros, los que estudiamos las escrituras, sabemos que el día del Creador comienza al atardecer, pero sin embargo hay algunas personas que afirman lo contrario. Dicen que el día del Creador comienza al amanecer. ¿Podría ser esto cierto? Para averiguarlo, leamos las escrituras y veamos cuándo comienza el día. Leamos primero Bereshit 1 del 3 al 5. Ahí nos dice: y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, el primer día de la creación. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim a la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, un yom.
El primer día de la creación concluyó en este orden. Fue la tarde y la mañana, un día. Entonces preguntamos, ¿cuál fue primero, la tarde o la mañana? Obviamente fue primero la tarde. Esta palabra tarde muchos lo confunden y piensan que se está refiriendo al tiempo que comprende desde el mediodía hasta la puesta del sol, ya que la palabra tarde se tradujo del hebreo ereb, el cual tiene un doble significado. El primer significado significa anochecer, caída de la tarde. Pero también hace referencia de ese periodo que mencionamos, desde el mediodía hasta la caída del sol. Tiene doble significado ereb. Por eso hay que saber diferenciar los conceptos, y para saber cuál es la traducción correcta tenemos que ver el contexto. Ahora, en este texto de Bereshit 1 del 3 al 5, la palabra hebrea ereb está haciendo referencia al inicio de la noche, no está haciendo referencia a la tarde propiamente dicha, sino está haciendo referencia al inicio de la noche, cuando el sol ya se está poniendo en el horizonte. Lo mismo sucede con el término mañana, el cual se tradujo del hebreo boker, que significa amanecer, rayar el día, y también significa alba. Todos esos conceptos hacen referencia al inicio de la mañana, cuando el sol está saliendo por el horizonte. Por tanto, una correcta traducción de Bereshit 1:5 sería el siguiente. Leamos Bereshit 1:5, según la versión Biblia Nueva Versión Internacional. Ahí nos da la correcta traducción. Ahí nos dice: a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Esta es la correcta traducción del texto de Bereshit. Ahora leamos un verso donde indica explícitamente que el día comienza con la caída del sol, es decir, al anochecer. Levítico, Vayikra 23:32, ahí nos dice: día de reposo será a vosotros. Aquí está hablando de Yom Kippur. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Fíjense, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahí el sol está hundiéndose en la tarde. Este verso está hablando de Yom Kippur, el cual se conmemora el día 10 del séptimo mes. Y fíjense que el texto dice: comenzaréis a afligir vuestra alma o nefesh a los 9 días del mes séptimo por la tarde. ¿Por qué dice a los 9 días del mes en la tarde? Porque el día comienza al atardecer, justo cuando el sol se pone en el horizonte. En ese preciso momento comienza el nuevo día, en este caso el día 10 del séptimo mes, Yom Kippur. Ahora, si el día comenzara al amanecer, entonces Yahweh diría: comenzaréis a afligir vuestras almas el día 9 por la noche, justo antes del amanecer del día 10. Y luego Elohim tendría que añadir la frase: de mañana a mañana guardaréis vuestro reposo. Pero eso no fue lo que dijo Yahweh, sino más bien el Creador dijo específicamente que los días se guardan de tarde a tarde, es decir, de puesta de sol a puesta de sol. Ahora, para confirmar que el día del Creador comienza al atardecer, leamos un pequeño fragmento del documento de Damasco, el cual es un documento sadoquita que contiene normas y regulaciones de la comunidad de Qumran. Este manuscrito fue hallado en la Genizá del Cairo y posteriormente se encontraron fragmentos de este documento en las cuevas del Qumran. Leamos una porción de este documento que nos habla acerca del comienzo del Shabbat y por ende del comienzo del día. Leamos aquí el documento de Damasco, en el capítulo 10, verso 10. Ahí nos dice en su apartado el Shabbat: en lo concerniente al Shabbat, para observarlo como es debido,
que nadie haga en el sexto día ningún trabajo cuando el sol ya está llegando al ocaso, al atardecer, cuando el sol está a punto de meterse por el horizonte y se puede contemplar su disco. El texto claramente indica que el Shabbat comienza cuando el sol está llegando a su ocaso. Entonces, ¿cuándo comienza el día escritural? Comienza al atardecer. Ahora, si el día escritural comienza al atardecer, entonces, ¿de dónde viene la creencia que el día comienza al amanecer? Viene directamente del paganismo. Y de hecho, los egipcios, los babilonios, los persas, los sirios y la mayoría de las naciones orientales honraban a su deidad solar principal en las mañanas, justo a la salida del sol. En consecuencia, la mayoría de los pueblos paganos comenzaban su día al amanecer, justo cuando el sol está saliendo por el oriente. Ahora, los paganos no solamente comenzaban su día cuando el sol aparecía por el oriente, sino que acostumbraban postrarse al oriente en señal de adoración al sol. Y una referencia lo encontramos en el libro de Ezequiel 8:16, ahí nos dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, donde sale el sol. Ahí pueden ver cómo los paganos se postraban al oriente y comenzaban su día al amanecer. Ahora, si los paganos egipcios comenzaban su día con la salida del sol, entonces es casi seguro que los Yasharelim durante su permanencia en Egipto aprendieron esa práctica pagana de comenzar el día al amanecer. Y luego Yahweh tuvo que restaurar su tiempo cuando el pueblo salió de Egipto, indicándoles al pueblo no solamente el comienzo del año, sino también el Creador les restauró la forma correcta de contar los días. ¿Y cuál es la forma correcta? De tarde a tarde. Ahora, para corroborar lo que venimos diciendo, leamos la siguiente fuente. Vamos a leer aquí la enciclopedia judía. Ahí nos dice: a diferencia de los antiguos babilonios, cuyo día comenzaba con el amanecer. Vean cómo los babilonios comenzaban su día al amanecer. Los Yaudín comenzaron el suyo con la puesta del sol. Algunos críticos, entre ellos Dilman, trataron de encontrar rastros de la cuenta babilónica en las primeras partes de la Biblia, pero no hay duda de que con la difusión de la Torá se estableció entre los Yaudín la cuenta de tarde a tarde, nos dice la enciclopedia judía. Después de leer todas estas fuentes, tanto escriturales como fuentes externas, ¿qué podemos concluir acerca del comienzo del día? Muy simple, el día del Creador comienza al atardecer, pero el día pagano comienza al amanecer. ¿Cuál patrón seguirá usted? Se lo dejamos en su libre albedrío, pero nosotros los Yasharelim guardaremos el día al atardecer. Ahora veamos, ¿en qué día romano cae el verdadero Shabbat? ¿Sería posible determinarlo o definitivamente todo está corrompido y nunca vamos a poder saber en qué día romano cae el verdadero Shabbat del Creador? ¿Sería esto posible? Vamos a verlo. Nos vamos a ir aquí al programa Excel. Yo ya lo tengo programado, el calendario de Qumran, desde el primer mes hasta el mes 12º. Entonces vamos a determinar con la ayuda de este programa en qué día romano cae el verdadero Shabbat. Para ello vamos a tener en cuenta dos premisas fundamentales. Primer premisa es que el Shabbat semanal y el Rosh Hodesh jamás pueden caer en sábado o domingo. ¿Por qué? Porque estos dos días, sábado y domingo, han sido consagrados a Jesús, la bestia. Los cristianos católicos adoran a Jesús en domingo romano
y los protestantes adoran también a Jesús, pero ahora lo hacen en sábado romano. Por tanto, estos 2 días, sábado y domingo, no pueden ser los días Kadoshim del Creador, y por ende el Shabbat semanal y el Rosh Hodesh jamás pueden caer en sábado o en domingo. La segunda premisa que vamos a tener en cuenta es que los Shabbatón solemnes, como por ejemplo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el 15 del primer mes, nunca puede caer tampoco en sábado o en domingo. Asimismo, Bikurín, la ofrenda de primicias, tampoco puede caer en sábado o en domingo. Y también el 15 del séptimo mes, que es un Shabbatón solemne, la fiesta de Sukkot, el 15 del séptimo mes, también jamás puede caer en sábado o en domingo. Bajo esas 2 premisas fundamentales, ahora sí determinemos en qué día romano cae el verdadero Shabbat. Entonces vamos a probar primero con martes. Vamos a poner martes como comienzo del año. Aquí vamos a ponerlo martes. Nos vamos a ubicar aquí en el principio del año. Ya hemos indicado que el año del Creador comienza el 4º día de la semana, el día que fueron creadas las señales, es decir, las lumbreras. Entonces vamos a comenzar con martes. Vamos a poner aquí el Rosh Hashanah o cabeza de año en martes. Martes 23 de marzo, un día cerca al equinoccio. El equinoccio ocurre el 20, 21, 22. Por esas fechas está ocurriendo el equinoccio vernal o equinoccio de primavera. Y con el equinoccio de primavera comienza el año del Creador. Entonces ahí pongamos el comienzo del año en martes. Si comenzamos el año en martes, entonces el Shabbat semanal va a caer en viernes romano. Aparentemente este día sería un candidato para que sea el Shabbat del Creador. Pero vamos a ver si la segunda premisa se cumple. La primera premisa se está cumpliendo porque el Rosh Hodesh y el Shabbat semanal no está cayendo ni en sábado ni en domingo. Está cayendo en martes, Rosh Hodesh, el Shabbat en viernes. No está cayendo ni en sábado ni en domingo. Pero ahora probemos si los demás días Kadoshim, los Shabbatón solemnes, caen en sábado o en domingo. Veamos. El 15 del primer mes está cayendo en martes. Ahora pasemos a la fiesta de Bikurim. Bikurim, si el año del Creador cae en martes romano, entonces Bikurim cae en un día sábado. ¿Podría ser esto posible? Definitivamente que no. Los días Kadoshim del Creador jamás pueden caer en los días paganos de sábado o domingo. Por tanto, el comienzo del año en martes queda descartado. Vamos a ponerlo ahí en rojo para darnos cuenta. Si el comienzo del año cae en martes, entonces el Shabbat semanal está cayendo aquí en viernes. Por tanto, este día viernes como Shabbat semanal queda descalificado. Ahora pasemos al miércoles romano. Vamos a hacer caer un día miércoles el comienzo del año. Vamos a sumarle más un día. Y ahí lo tenemos, el Rosh Hodesh del primer mes está cayendo en miércoles romano. Si el comienzo del año es un miércoles, entonces el Shabbat semanal va a caer en sábado. ¿Puede ser esto posible? Definitivamente que no. La primera premisa no se cumple. El Shabbat semanal nunca puede caer en sábado romano. Por tanto, el comienzo del año en un miércoles queda descalificado. Ahí lo tienen, vamos a ponerlo en rojito. Shabbat semanal entonces en sábado nunca puede ser porque el sábado es profano, es un día impuro. Ahora pasemos al jueves como comienzo del año. Entonces aquí vamos a sumarle más 1. Ahí lo tenemos, lo sumamos más 1. Y el comienzo del año estaría cayendo un día jueves. Si el jueves es el Rosh Hashanah, entonces el Shabbat semanal caería un día domingo. ¿Podría ser esto cierto? No, definitivamente que no. Entonces también el jueves queda descalificado. Ahí vamos a ponerlo en rojito. Jueves no puede ser el comienzo del año. Por tanto, el domingo como Shabbat semanal también queda descalificado. Ahí lo ponemos en rojo.
Ahora pasemos al viernes romano. Aquí vamos a sumarle más un día. Entonces el comienzo del año está cayendo un viernes romano. Con eso el Shabbat semanal está cayendo un lunes romano. ¿Podría ser esto cierto? Vamos a verlo si los demás días Kadoshim se cumplen. La primera premisa del Rosh Chodesh y el Shabbat semanal, que nunca caigan en sábado o en domingo, se está cumpliendo. El Rosh Chodesh está cayendo en viernes romano y el Shabbat semanal está cayendo en lunes romano. Ahora veamos los demás días Kadoshim. Nos vamos aquí al primer día de los panes sin levadura, el 15 del primer mes, está cayendo en viernes romano. Luego nos vamos a Bikurim, la ofrenda de las primicias. Ahí está cayendo el primer día de la semana, Yom Rishon, está cayendo en martes romano, está cumpliendo. Nos vamos aquí al siguiente Rosh Chodesh del segundo mes. Ahí el Rosh Chodesh o primero del segundo mes está cayendo en domingo. Aquí ya no está cumpliendo la primera premisa. Por tanto, como no está cumpliendo la primera premisa, este día viernes como comienzo del año queda descalificado, lo ponemos en rojo, y por ende el Shabbat semanal en lunes queda descalificado porque un Rosh Chodesh está cayendo en un día pagano, y esto no podría ser jamás porque los días Kadoshim del Creador no pueden caer en días profanos. Por tanto, el viernes como comienzo del año queda descalificado, y asimismo el lunes como Shabbat semanal queda descalificado. Ahora pasemos al sábado romano como comienzo del año. ¿Esto podría ser cierto? Definitivamente a primera vista esto queda descalificado. Entonces el comienzo del año jamás puede ser en sábado romano. Lo ponemos en rojo. Y el Shabbat semanal aquí no puede caer en martes. Aquí para hacer la prueba vamos a sumarle más un día. Lo sumamos ahí. Si ponemos el comienzo del año un sábado romano, el Shabbat semanal está cayendo en martes romano. Entonces esos dos días quedan descalificados. El sábado no puede ser el comienzo del año, y por ende el Shabbat semanal en martes queda descalificado. Ahora pasemos al día domingo. ¿El domingo podría ser el comienzo del año? Definitivamente que no. Entonces a primera vista esto queda descalificado. El domingo aquí vamos a hacer aquí la prueba, vamos a sumarle más un día. Entonces si comenzamos el día domingo, el inicio del año, el Shabbat semanal en miércoles quedaría también descalificado. Entonces vamos a ponerlo ahí en rojo. El miércoles no puede ser el Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el comienzo del año está cayendo en un día domingo. Esos dos días quedan descalificados. Entonces ahora solamente nos queda el lunes como comienzo del año, el único día que ha quedado. Y veamos si con este día lunes como comienzo del año se cumplen los dos criterios fundamentales que mencionamos. Vamos a comenzar el año entonces aquí con el día lunes. Para ello vamos a sumarle más un día. Ahí lo tenemos, el comienzo del año en día lunes romano. Con eso el Shabbat semanal estaría cayendo en jueves romano. Ahí la primera premisa se está cumpliendo. El Shabbat semanal y el Rosh Chodesh no están cayendo ni en sábado ni en domingo. Veamos si cumple los demás días Kadoshim. Nos vamos aquí al Shabbatón solemne, el 15 del primer mes. Está cayendo en lunes romano. Luego nos vamos a Bikurim, que ocurre el primer día de la semana. Está cayendo en viernes romano. Ahí no hay ningún problema. Nos vamos al segundo mes y ahí nos vamos al Rosh Chodesh, al primero del segundo mes. Está cayendo en miércoles romano, también está cumpliendo. Entonces la premisa está cumpliendo porque no está cayendo ni en sábado ni en domingo. El Shabbat semanal en jueves, siempre fijo. Ahora nos vamos aquí a la ascensión del Mashiach. Esto, bueno, ya lo hemos explicado. El Mashiach ascendió 40 días después de su resurrección. ¿Y cuándo ascendió? Un cuarto día de la semana, Yom Revi, un día cuarto, el día número 57 en el calendario del Creador. Un cuarto día de la semana ascendió nuestro Mashiach al cielo. Entonces ahora pasemos a este tercer mes. En este tercer mes el Rosh Chodesh está cayendo en viernes romano, está cumpliendo.
Y si se fijan, Shavuot también cae un viernes romano, porque cae el primer día de la semana. Entonces ahí cae Shavuot un día viernes, se está cumpliendo. Ahora nos vamos al mes séptimo. Aquí tenemos 3 Moedim. Yom Teruah está cayendo el cuarto día de la semana y está cayendo en lunes romano. También cumple. Yom Kippur está cayendo en un día miércoles romano y el Shabbat semanal en jueves. Nos vamos al Shabbatón solemne de la fiesta de Sukkot, el 15 del séptimo mes. También está cayendo en lunes romano. Y Shemini Atzeret también cae en un día lunes. Todos los días Kadoshim del Creador no están cayendo ni en sábado ni en domingo. Por tanto, el único día que cumple todos los requisitos, los 2 criterios fundamentales que mencionamos, que el Shabbat semanal y el Rosh Hodesh no pueden caer en sábado o en domingo, y también los Shabbatón solemnes no pueden caer en sábado ni en domingo. Esos 2 criterios lo cumplen estos 2 días romanos, lunes y jueves. El lunes como comienzo de año y el jueves como Shabbat semanal. Esos serían los únicos días que cumplen los criterios fundamentales de que los días Kadoshim no podrían caer nunca en un día impuro como sábado o domingo. En resumen, ¿qué podemos decir? Hemos hallado el día verdadero del Shabbat semanal con la ayuda de la estructura del calendario del Creador. El propio Elohim nos dejó una estructura de Rosh Hodesh y de Shabbat semanal fijo. También nos dejó los días de Shabbatón solemne. Con la ayuda de esas fechas hemos determinado en qué día romano cae el verdadero Shabbat. ¿Qué les parece, Yadidim? Bueno, vamos a continuar entonces aquí. El comienzo del año siempre va a caer en día lunes romano. Ahí vamos a ponerlo en verdecito. Y el Shabbat semanal, por ende, va a caer en jueves romano. Ahí lo tenemos, el verdadero Shabbat del Creador, y lo hemos determinado. Ahora sí, regresemos a las diapositivas. En el cuarto capítulo del calendario, titulado Equinoccio de Primavera, determinamos con la ayuda de las luminarias en qué día romano caía el Shabbat semanal del Creador. En ese capítulo determinamos claramente que el Shabbat semanal caía en jueves romano. Y eso lo determinamos en base a la alineación del equinoccio de primavera del año 2017. Y ahora, con la propia estructura del calendario del Creador, confirmamos que el Shabbat semanal cae en jueves romano. Vean cómo Yahweh Elohim nos confirma por todos lados su tiempo torático celestial. ¡Viva Yahweh! ¡Viva Yahshua! ¡Viva el pueblo de Yasharel! Conocer el tiempo del Creador es importantísimo, ya que sin tiempo la Torá no podría cumplirse. ¿Por qué? Porque la Torá está diseñado en base a un tiempo. Las Moedim se celebran en un tiempo. El Shabbat semanal y el Rosh Hodesh se celebran en un tiempo. Todo está enmarcado dentro del tiempo torático. Y sin tiempo la Torá no tiene razón de ser. Ahora, ¿qué pasaría si alguien se atreve a decir que el Shabbat semanal y todas las Moedim no están vigentes? Eso se guardará en el milenio. Esa afirmación es una flagrante violación de la Torá, porque si se deja de observar el tiempo, entonces no hay Shabbat semanal, no hay Moedim, no hay Rosh Hodesh. Y si no hay todo eso, entonces ¿en qué tiempo el pueblo servirá a Yahweh su Elohim? Todo tiene un tiempo, incluso las propias profecías se cumplirán en su debido tiempo torático. Entonces, ¿por qué algunos afirman que el tiempo no es necesario observarlo, si las profecías se cumplirán de acuerdo a un tiempo?
¿Cuál tiempo? El tiempo torático celestial que está regulado por el calendario del Creador dado a Enoc y conservado por los habitantes de Qumran. Y ese calendario está vigente hasta nuestros días. No fue abolido ni desechado, sino más bien Yahweh lo está restaurando a su pueblo para que su heredad conozca el tiempo de su Creador y así su pueblo se prepare para la segunda venida del Mashiach. Afirmar que el Shabbat no está vigente es negar directamente el tiempo del Creador, es quebrantar el cuarto mandato, ya que si no habría Shabbat todo sería un caos. El jornalero no tendría descanso, tendría que trabajar los 7 días de la semana. El pueblo del Creador no hallaría reposo, seríamos como un barco perdido en alta mar, sin rumbo ni dirección, todos estaríamos navegando sin saber a dónde vamos. Por eso es importante saber y guardar el día del Shabbat, porque el Shabbat nos da rumbo y dirección. Y de hecho, el Shabbat semanal es la señal que nos conduce a Yahweh. Y el mismo Creador lo dijo así. Ezequiel 20 del 10 al 12 nos dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, mis días de Shabbat semanal, para que fuesen por señal, ahí está la clave, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los consagro. Guardar el Shabbat es importantísimo. De eso va a depender que un día estemos en el monte Kadosh de Yahweh. Así lo prometió Yahweh y así lo cumplirá, porque Yahweh es fiel a su palabra. Yeshayá 56 del 6 al 7 nos dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat semanal, el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte Kadosh, dice Yahweh, y los recrearé en mi casa de plegaria. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de tefilá para todos los pueblos. Palabra fiel de Yahweh. Los observadores del Shabbat estarán en el monte Kadosh de Yahweh, pero los profanadores, los que enseñan que el Shabbat no está vigente, ¿dónde irán a parar? Si Yahweh promete llevar a su monte únicamente a los observadores del Shabbat. El Shabbat y todas las Moedim no han sido abolidas, porque el Mashiach mismo lo dijo: no penséis que he venido a abolir la Torah o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Vean cómo Yahshua enseñó a sus discípulos a obedecer la Torah, no a quebrantarla. Recuerden que el Shabbat semanal y todas las Moedim son una mikra, es decir, son ensayos. Y si usted no está observando el Shabbat y las Moedim, entonces usted no está ensayando. Y si usted no está ensayando, entonces usted no podrá subir al monte Kadosh de Yahweh, porque ese privilegio de subir a las alturas únicamente está reservado para los observadores del Shabbat. Leamos Yeshayá 58 del 13 al 14, ahí nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia al Shabbat semanal, Kadosh, excelso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Los observadores del Shabbat subirán a las alturas, estarán en el monte Kadosh de Yahweh, el lugar de la presencia de Elohim. Ahora, algunos deciden no observar el Shabbat porque según ellos no se sabe cuál es el verdadero día de reposo y usan esa excusa para profanar el Shabbat. Pero preguntamos, ¿sería posible que Yahweh nunca revelara su día de Shabbat?
Eso es imposible porque la escritura dice claramente, Yahweh no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos. Y esto es palabra fiel y verdadera de Yahweh, porque Yahweh nos reveló cuál es su Shabbat verdadero. Y lo hizo por medio de su Torá, por medio de su estructura calendárica. Y ustedes mismos lo han visto con sus ojos. Así que no hay excusa para no guardar el Shabbat. Ahora, si usted se rehúsa a creer y decide aferrarse a la idea de que el Shabbat verdadero no existe, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo Kadosh de Yahweh? Los entendidos comprenderán y resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua perpetuidad. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá. Por tanto, guardemos el Shabbat semanal y todas las Moedín, para entrar en el pacto sempiterno de Yahweh. Esa es la señal que Elohim nos dio para pertenecer a su pueblo. Si entiendes todo esto, entonces tu luz nacerá como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto, tu justicia irá delante de ti, y la presencia honorable de Yahweh irá a tu retaguardia.